Buenas noches, bienvenidos el día de hoy a todos ustedes. Vamos a presentar un tema muy interesante. Como ya es costumbre, será como en forma de conversatorio, pero lo va a presentar nuestro director Luigi Vidal. El tema es la raíz biológica del envejecimiento y sus interacciones. Sean todos ustedes bienvenidos, esperamos les guste y sea de su agrado. Muchísimas gracias. Adelante, Luigi. Ahí estoy tratando de compartir la pantalla, porque está un poquito durito esto, pero ahorita saldrá. Esperemos, esperemos. Ya, ya. Mm, Vamos de nuevo, Ya, vamos. Es que se plantó, sí, 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 pero ahorita porque ya ya. se veía, pero no bien. Sí. Ahora sí está abriendo ya. Ya. Muy bien. Ahí Bueno, está. buenas noches, mejor dicho, para todos. Y bueno, vamos a empezar este tema que se llama la raíz biológica del envejecimiento y las interacciones psicosociales y espirituales. Claro, en realidad sería un grave pecado ignorar cada uno de los componentes, ¿no? De lo que significa el proceso del envejecimiento, de hecho, pero una de las razones también por la que expongo el tema es porque justamente la parte biológica, que es, se puede decir, la raíz, ¿no? Es corrientemente más ignorada, o sea, como que no se le toma tanta en cuenta. Parece que hay un niño por ahí que, a ver, ya está. Ay, Bien, entonces, esta es la razón por la cual y también vamos a quedar en claro, yo creo, eh, desde cuándo, acá también se abordará, de paso, el tema de cuándo se inicia realmente el envejecimiento. Por ejemplo, acá, bueno, voy a presentar una cita que dice: la raíz biológica del envejecimiento se encuentra en las células y se relaciona con factores genéticos, epigenéticos, metabólicos, inmunológicos y ecológicos. El envejecimiento gradual en un organismo aumenta el riesgo de debilidad, de enfermedad y muerte. Esto no tiene nada de idealizante ni nada, es simplemente duro, puro, duramente puro, no, no duro, como se dice, pero esta es la realidad de la biología, de lo que es la raíz, ¿no? Biológica del envejecimiento. Esta es una cita que me parece que era muy pertinente presentarla. Ahora, esto nos lleva a pensar cuándo realmente se inicia el envejecimiento, ¿no? Cuando un niño crece, creo que no está envejeciendo. De acuerdo a lo citado anteriormente, está claro que un niño no se está debilitando cuando crece. O sea, como tú has visto en la parte anterior, ¿no? En la definición del envejecimiento, sí avanzamos hacia las pérdidas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero esta vez vamos a decir que un niño no se está debilitando cuando crece y el tiempo avanza. Un niño sano no se está acercando a la debilidad. Entonces, sino todo lo contrario. Más bien su sistema inmunológico se fortalece a medida que se va desarrollando y es más vulnerable cuando es más pequeño, es decir, cuando está recién iniciándose en la vida, ¿no? Y se va fortaleciendo. Ese es, yo creo que ahí está la cuestión, digamos, a lo que esas personas que afirman que el envejecimiento comienza de la concepción, no, o sea, eso no tiene mucho sentido realmente. Etapas de crecimiento y desarrollo. Todos sabemos, todos los seres vivos pasan por una etapa de crecimiento y desarrollo, en la cual se tiende al fortalecimiento y la plenitud hacia eso. Cuando llega el crecimiento y desarrollo, entonces, y las pérdidas o deterioros no son parte importante en esta etapa. ¿Te das cuenta?
Entonces, incluso los niños, cuando a veces se enferman, ¿no? La recuperación de la enfermedad los fortalece más. Eso se da en muchos casos. Yo recuerdo las madres de familia que cuando hablaban decía, este se enferma y después está más fuerte que nunca, porque tienen una capacidad de recuperar las células, ¿no? Increíble, increíble. Por eso es que es absurdo ese concepto esa visión de decir que el envejecimiento comienza ¿no? Desde el nacimiento o la concepción. Los daños, y no son los años los que envejecen. Ahora, ¿por qué digo esto? Ahora vamos a recordar un poquito la definición de la OMS sobre el envejecimiento biológico, que dice que es básicamente la consecuencia de acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo. Esto lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Mira, mira lo que dice, ¿eh? Descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte. En esto, ¿podemos decir que los niños están en esto? No, pues, como ven, no es el tiempo en sí lo que envejece, sino de las ocurrencias llamados daños moleculares y celulares. Estamos hablando de algo ya más concreto, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver esto también. Sin raíz biológica no tenemos nada. Sin la existencia biológica originada en el proceso de la concepción del ser viviente, simplemente no tenemos nada. Por tanto, la raíz de la existencia del ser humano es un hecho eminentemente biológico. La raíz de todo está en la existencia del cuerpo, en el origen de la vida. Las ideologías trastocan lo más lógico y evidente de que antes de envejecer debemos ser concebidos, ¿no? Haber nacido, haber crecido y habernos desarrollado. Entonces, el envejecimiento tiene su inicio diferente en cada individuo, tal como ocurre con el tema de la vejez, que hemos estado cuestionando justamente porque la vejez en realidad no se puede establecer tampoco de una manera cronológica, ¿no? Fija, ¿no? El envejecimiento, entonces acá digo, el envejecimiento llega distinto. El ser vivo aprende pronto a comunicarse y ser, por tanto, un sujeto social. Se convierte en un sujeto social a medida que va desarrollando la capacidad de comunicarse. Así además, va desarrollando su carácter, ¿no? Y su desarrollo mental o psicológico. Y por consecuencia, asimilamos también la cultura en la que, el entorno en el que vivimos, y con ello también aparece la dimensión espiritual, ¿no? Sea creencias religiosas o simplemente una cuestión de valores, ¿no? Acerca de la vida. Entonces, el envejecimiento llega en su momento. En un momento, ¿no? Aprendes y también puedes desaprender, ¿no? Es decir, hay cosas que aprendemos y son cosas negativas y que tenemos que tener la capacidad de desaprender, desprendernos de eso. Entonces, forma su manera de pensar. Entonces, estamos viendo cómo este tema del envejecimiento, en un inicio, es como todos los seres vivos, como cualquier otro. No digo que hay muchas personas que les choca que digan que somos animales en cierta forma, pero lo somos también. O sea, tenemos una esencia que es animal. O sea, somos un seres biológicos e incluso podemos tener una clasificación como primates. O sea, ¿no? Entonces, y eso es lo real. Eso no lo podemos nosotros tratar de esconder. Es la realidad, ¿no? Entonces, pero en todas maneras, por eso hay que decir claramente que no, la parte biológica, ¿no? Como la parte social y psicológica, debe ser analizado, ¿no? Uno por uno también. O sea, se entiende perfectamente que hay una visión gerontológica, que es la visión holística de la gerontología y todos sus componentes, eso está claro. Pero dentro de eso tenemos que analizar cómo estos componentes, cómo actúan, en qué momento se relacionan, cómo se relacionan estos aspectos tan importantes. Como ya hemos dicho,
de repente cuando nacemos, prácticamente seremos casi todo bio, ¿no? Pero poco a poco se van desarrollando las capacidades sociales de comunicarnos y ya entra el tema de bueno, de lo que le llaman envejecimiento social y psicológico, pero yo creo que la palabra envejecimiento no se puede decir que, como les voy a decir una cosa que un poco chocante, que una profesional haya dicho esto, me pareció terrible, ¿no? Ella dijo que eh, el envejecimiento está probado, que es desde la concepción o del nacimiento, porque el chiquito, el niño o el bebé, el gestante, el que está por nacer, ya se está comunicando con su mamá. Algo así, pero ¿qué tiene que ver? O sea, eso no es una respuesta lógica, ¿no? Es decir, ni siquiera me está respondiendo a lo que yo estoy preguntando. Entonces, ese es el tema por el cual nosotros debemos entender que más allá de las creencias religiosas o la espiritualidad que tengamos, ante todo somos seres vivos, somos algo biológico, en cierta forma somos animales y tenemos todavía eso con nosotros y siempre lo vamos a tener. Simplemente nos hemos desarrollado mucho más, ¿no? Nos hemos convertido en unos seres que han dominado todo el mundo, pero que al mismo tiempo también generamos contaminación, ¿no? Enfermedades y plagas y todo también. O sea, tenemos de todo como para decir cosas buenas, cosas malas. Y entonces, por eso es importante decir y darle la importancia que debe tener la raíz biológica del envejecimiento y entender realmente cómo el proceso de envejecimiento se ve todavía de una manera muy simplista, una cuestión puramente cronológica y cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo veo a una trabajadora social que es, al mismo tiempo, tiene estudios de maestría en gerontología y dice cosas semejantes a esto, yo me he puesto a pensar y digo, caramba, si hay profesionales con tantos estudios y le van a comunicar eso a sus alumnos, o le van a comunicar eso a la comunidad, ¿qué diablos estamos haciendo? ¿Te das cuenta? Es una cosa tremenda, porque las cosas a veces, tú te puedes dar, Judith, por ejemplo, o Karina, las cosas a veces son falta de lógica nada más. Ni siquiera es algo, simplemente es una cuestión lógica. O sea, acá hay una cuestión lógica bastante clara. El niño está ¿cómo podemos decir? Es una explosión de vitalidad, de moléculas, de células nuevas, de todo. Entonces, todo va para arriba, ¿no? En la persona que ya está en envejecimiento, ya que comienza la declinación. Pero, hay también un pero. Lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestras condiciones de vida van a generar que ese envejecimiento sea más lento y más, digamos, más saludable, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que si hacemos una gráfica sobre el envejecimiento, no podríamos ponerlo pues así como siempre lo ven antes, ¿no? Como una caída libre. No, tendríamos me gustaría con ustedes, con Vanguardia, poder hacer una gráfica, digamos así, decir, por ejemplo, para demostrar qué tan complejo es el envejecimiento. Es decir, por ejemplo, sabemos que vamos a bajar de todas maneras y que el envejecimiento no se va a detener, pero hay picos de crecimiento producido por estilo de vida, bajas abruptas por una enfermedad y después se recupera la persona y entonces al general la, la, la gráfica sería con picos por acá, con bajadas aquí y acá. Sería así. Esa es la forma, la real, que se puede determinar que es así el proceso de envejecimiento. Y me llama la atención que justamente muchos que se llaman gerontólogos, pero así con mayúsculas, no toman en cuenta esto que estamos hablando acá. Nosotros no están tomando en cuenta la cuestión biológica que es al final de cuentas lo que determina que estemos acá en el mundo, que podemos estar hablando de estas cosas, ¿no?
y que estamos creando todavía otros conceptos adicionales y decir que hay un envejecimiento psicológico, hay un envejecimiento social, todo. Bueno, entonces yo creo que este sería el tema para conversar. A ver, se los dejo, a ver, que, para que ustedes también lo puedan compartir. A ver, puede ser Judith, que haga la primera comentario, el Sí, primer comentario. claro. Fíjate, Luigi, Karina, y a todos los que nos escuchan, justamente yo encontré también un artículo muy interesante de una revista médica chilena, en Ujú. donde se menciona ya esto, y a mí es algo que me da mucho gusto ver que ya hay más gente que está pensando en esta parte, ¿no? En principio, empieza el artículo diciendo, el envejecimiento afecta prácticamente a todas las especies existentes. Como decías hace rato, si bien no nos gusta de pronto compararnos con los animales, Claro, somos una especie biológica. Nos claro, guste o no, somos una claro. especie biológica. Eso, Entonces tenemos todas las características de un ser vivo y por ende, pues tenemos que compararnos de pronto con los totalmente. animales. Y si no fuera por eso, la medicina no hubiera avanzado. O sea, Ajá, ¿cuántos experimentos se hacen en animales para poder después llevarlos al ser humano, ¿no? Entonces, exacto. yo creo que pensar que somos muy diferentes a ellos, pues no es tan bueno, ¿no? Digo, somos seres humanos. Y algo que me gustó dice, a pesar de los temores y las incertidumbres asociados a la vejez, aún es un estado al que todo ser humano desea llegar. Y pues Claro, claro, ¿no? O sea, hay porque que, si no llegas nadie es quiere morirse antes. porque exactamente, porque ya te moriste. Entonces yo creo que eso es algo bien importante, que a pesar de toda su complejidad y a pesar de tantas cosas que no se han hablado o se hablan, pues es un estado al que todos queremos llegar. Pero mira esto que tú mencionaste ahorita, dice, diversos pensadores utilizan distintas definiciones para los fines, pero para los fines de este escrito, definiremos al envejecimiento como un proceso paulatino y gradual de deterioro de la capacidad funcional del organismo, posterior a la madurez y que a la larga conduce a la muerte del mismo. Aquí ya están diciendo qué es, como lo define la Organización Mundial de la Salud, Claro, claro. un proceso paulatino y gradual de deterioro. Pero sí dicen posterior a la madurez, no dicen que desde la concepción. Sí, pues. ¿No? O sea, ya hablamos de que hay un determinante o hay un periodo en el que empieza uno de alguna forma y tampoco dicen una edad, porque hemos leído o hemos visto artículos que te dicen que después de los 35, que después de los veintitantos, o sea, Puede no, aquí nada determinar más se de dice manera exacta. Exactamente, posterior a a la madurez. Me gustó por eso este artículo y por supuesto menciona muchas cosas que tú has mencionado ahora y que define esta parte celular, ¿no? De por qué el envejecimiento se va dando y hay que contemplarlo desde el nivel celular y cómo finalmente el envejecimiento, pues no es una enfermedad, ¿no? Me agrada que menciona, dice, actualmente es raro encontrar vejez como causa de muerte en un certificado de defunción. Porque Claro. antes era lo que decía, ¿no? Antes sí. Ponían, hacia causa de defunción, vejez o Ajá, algo por así. la edad, ¿no? Y Sí, sí. entonces, y hasta la gente era muy común que decía, ¿de qué murió? Ah, pues de Muerte viejito, natural. muerte de viejito, ¿no? Entonces, Decían muerte natural también. así Ajá. es, ¿no? Sí, sí. Entonces, Muerte eso es natural. interesante ver que ya hay mucha diferencia, que ya no se considera el envejecimiento como una causa de muerte, pero sí como un factor que Claro, puede contribuir, ¿no? claro. Y me gustó algo que dicen, la pérdida de capacidad regenerativa de las células Ajá, eso, o eso. la falta de resistencia a las infecciones es algo que lleva
a la concepción de las enfermedades. O sea, la célula al ir envejecimiento ya no va a tener el mismo poder de adaptación, ya no va a tener la misma velocidad de recuperación y entonces por ende lleva a que muchas personas pues se enfermen o se recuperen menos rápido. Que eso es algo bien importante que tenemos que considerar y que como lo mencionabas, en los niños es totalmente diferente. Al contrario, de repente ves a un niño que le da un gripón de aquellos o calentura y cuando lo ves ya creció, ya embarneció, y dices, pues le convino enfermarse. Y a una persona mayor tú ves que le da un gripón y pobres, o sea, tardan muchísimo en recuperarse y además, posterior a la enfermedad, se ven muy pues deteriorados de alguna forma, ¿no? Entonces, no podemos hacer esa comparación, sí tenemos que cambiar ese pensamiento porque las características no son las mismas y por supuesto no son las mismas porque mientras las células de un bebé se están reproduciendo para crecer y desarrollarse, las Claro, células de una persona mayor ya dejan o empiezan a ya, dejar de ya comienza a ver reproducirse, fallo ya. ¿no? Sí, ya. Exactamente. Esa gráfica que tú mencionas, desde luego, tendría que ser sumamente interesante, Hay ¿no? que Ver hacer, qué consideraciones se toman en cuenta, porque desde luego no es una gráfica que vaya en declive, ¿no? sí, Para nada, ya, pero tampoco es una gráfica que para va en arriba. total aumento, ¿no? Entonces yo creo que Hay tiene, recuperaciones. Por ejemplo, si así es. una persona ha estado de repente un poquito enfermo, de repente Ujú, empezó a hacer ejercicio, mejoró su condición de salud y en ese claro, ujú, momento la gráfica se va a levantar. Probablemente esta ujú, persona ujú. podría haber recuperado 1 o 2 años, ¿no? Entonces, Por supuesto, esas sí. cosas se dan. Entonces, por eso es Ujú, que hoy día se habla de la edad biológica y la edad cronológica y se está así es. desarrollando cambios en la edad biológica. Y Ujú, ya he ujú. visto ya esos casos de personas que parece que realmente lo han logrado, ¿ah? Claro Fíjate que que ayer justamente escuchaba yo a un doctor que sí hizo la especificación y ya. dijo, esto no es debido a su edad biológica, sino a la edad de su metabolismo, que no es la misma. Y yo Ujú. dije, tiene toda la razón, porque si el metabolismo o el cuerpo lo descuidamos desde muy jóvenes, por supuesto va a envejecer antes de lo que la Claro. edad biológica determinaría, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes, Luigi, que ya se están hablando afortunadamente en muchos lados, pero no en todos, y es justo lo que tenemos que dispersar, que compartir, ¿no? Para que este cambio de pensamiento se dé, sobre todo en las personas que nos dedicamos a los adultos mayores, porque es muy importante, como dices, que tomemos en cuenta la raíz, esta raíz del envejecimiento, que no nos vayamos por otras cosas, sino por Pues, esto que es lo ideológicas principal, nada ¿no? más. Cuestiones Así es, ideológicas, teorías así de, es. de Ujú, acomodo, ¿no? Vamos a acomodar la así es. realidad para producir qué cosa. Vamos, o sea, pareciera que quisieran crear empatía en base a decir que todos envejecen. Algo así. Exactamente, Eso es lo que yo exactamente. entiendo. Entonces es una Ah, cuestión, es una famosa teoría de acomodo también que yo he empezado. claro, claro, así es. Ah, pon tu micrófono Ah, ya, ahí. Muy bien. Pues bueno, eh, cuando elegimos el tema y lo platicábamos, al empezar a buscar y no hay acuerdos, o sea, no tenemos un consenso real. Quienes tienen justo el enfoque biológico dentro de la concepción, algunos empiezan a hablar que a los 20 años, otros que a los 30, que los Sí, signos visibles reales de esa pérdida de capacidad de regeneración de la que hablaba Judith se empezaban a dar ya de manera visible a los 30 años, pero que probablemente arranca muy cercano a los 20. Pero al final, muchos estudios que empezamos a encontrar terminan siendo y lo que se concluye es que no existe una edad o un tiempo. Entonces,
cuando hablamos del recorrer de los años, tenemos 3 situaciones que tener en cuenta. La biológica, que es lo que hoy nos atiende, la histórica y la legal. Y pues obviamente hablamos de que se es adulto a los 18, con nosotros en los países latinoamericanos a los 21, de pronto en algún momento y lugar, en otros lugares a los 16, porque ya empiezan a producir y trabajar y se tiene un marco. Entonces, la legalidad va a dar el entorno social. Entonces, hablar de envejecimiento también hay que hablar del desarrollo humano. Y el desarrollo humano tiene 2 componentes, el componente biológico y el componente social. Y justo mucho de lo que estamos está. Lo biológico va a tener los determinantes en los cuales van a estar. Que ya hablamos que la genética se puede modificar con los hábitos, sí, eso sí ya hay consensos, eso ya dijeron, sí, sí se puede, y por eso en cualquier momento arrancas a tener hábitos de vida saludable, empiezas a dormir bien, comer bien, hidratarte, hacer adecuadas actividades y empiezas, en lugar de bajar, empiezas a subir tu curva de funcionalidad y a mejorar y tener condición. Y por eso uno encuentra personas que dicen, wow, ahora a los 50 te ves mejor que a los 40, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? A cuidar un poco más. Y si lo vemos del punto de vista médico, de cuándo se genera una primera consulta real por un cambio funcional que ha venido dándose por un daño orgánico, pues hay quienes llegan a los 75 años y no llega a darse la consulta por una situación de envejecimiento, porque se esté dando por la edad, sino que el órgano por el cual se consulta se dañó porque lo descuidamos, da gastritis porque no cuidamos nuestros hábitos alimentarios, pero eso no tiene que ver con el envejecimiento. Da hipertensión porque empezamos a manejar estrés, cortisol, todo, pero eso no tiene que ver con el, y por eso hoy vemos hipertensión a los 25, 28 años, diabetes a los 30, 31 años, porque eran enfermedades que antes en la historia estaban muy ligadas a hablar de que era ya una persona mayor, porque empezaba a desarrollar, pero hoy por hoy está demostrado que no, que eso tiene que ver con los hábitos y calidad de vida. ¿Qué es lo importante? Que nos demos cuenta que cada persona es individual, cada persona es única, cada grupo social tiene sus componentes y debemos respetar lo que en cada grupo social se va dando como acción. Y dentro de la parte biológica, pues bueno, todos nuestros órganos tienen distintas edades. O sea, nuestros órganos van desarrollando y creciendo. Cada órgano tiene distinto tipo, distinta funcionalidad y distintas edades. Entonces, justo esto es de lo que yo considero aportar dentro de este tema en la parte bio, lo más importante, porque eso está completamente demostrado y el órgano que menos cuidemos es el que va a tener dentro de su capacidad funcional un deterioro más acelerado. Y el órgano que más cuidemos y que mejor vayamos es el que va a tener una mejor funcionalidad. Entonces hay tablas como por ejemplo el MIF que ve el funcionamiento de la persona y son como un semáforo y uno va viendo la capacidad de vestirse, de alimentarse, de hacer su higiene, de trasladarse y justo se han encontrado que dentro de este, que es como un radio, un gráfico de radio, que el verde es un semáforo, el verde es todo lo que está bien, amarillo lo que hay que cuidar y rojo lo que ya se perdió por falta de, y se ha encontrado que cuando empezamos a cambiar hábitos en una persona, ese semáforo de alto tono rojo puede regresar a verde, aunque hayamos pasado los 30 años que estamos hablando, que es donde ya la capacidad de regenerar ha bajado. Pero entonces se disminuye la velocidad y el tiempo en el que logramos hacer cambios, pero no se anula. Y siempre nosotros todo el tiempo, y entonces nuestro pelo crece, está cambiando, las uñas, la piel cambia, porque los estratos van saliendo a nivel interno. O sea, toda nuestra parte orgánica siempre está teniendo esa renovación, pero eso tiene que ver con el crecimiento. Y eso tiene que ver. Entonces, cuando un niño tiene esa parte orgánica que va cambiando y que va de cartílago a hueso, de tener mucha grasita y luego ya más músculo, de cambiar esa proporción, todo eso va siendo parte de un crecimiento orgánico. Pero eso no quiere decir que esté envejeciendo. No, al contrario. Eso,
No, pues, dándose. ¿Ah? claro, pues, porque ya estamos reconociendo, tenemos que reconocer que el envejecimiento implica necesariamente daños moleculares, y entonces no podemos hablar de que los niños estén ocurriendo eso. Por eso es que yo creo, francamente, que los errores que estamos advirtiendo acá, ¿no? De ciertos gerontólogos que yo diría que no tienen esa visión integral o sea, porque creen de que todo lo que es la gerontología solamente está en el área psicogerontóloga, la psicosocial, perdón, ¿no? Psicosocial espiritual, esa es la única parte que les interesa. Y es más, a veces me lo han dicho a mí de una manera muy tajante. No, ¿qué voy a estar yo viendo con esas cosas de telómero? Como una cosa que no, con la que no interesa, es un tema, ¿no? Que no nos interesa. ¿Por qué? Porque algunos están centrados más en el tema social, de derechos, pero al final de cuentas, si estamos inmersos en el tema de la gerontología, tenemos que comprender todo, ¿no? No solo. Fíjate que aquí en México, Luigi, hay dos áreas, justamente se divide la gerontología en dos áreas, e incluso hay escuelas en que tú estudias la gerontología completa, Ah, holística, claro. y hay escuelas en donde solo estudias gerontología social, que es Ah, esta parte a la que tú te estás refiriendo. sí, pues, Entonces, aquí sí nos dividimos en ser gerontólogo completo o sí. ser gerontólogo social, Ujú, porque es muy diferente y tienes razón. De pronto, pues hay personas que aquí en México pasa, no sé si en otros lados, en otros países, pero en México pasa que la gente estudia cosas fáciles ujú. para, para salir rápido, para terminar bien, para tener buen promedio, y entonces de pronto, no porque de verdad les guste o porque de verdad sea algo interesante, sino por ese tipo de cuestiones. Y entonces de pronto se van al área simplemente social, porque no lleva investigación, porque no lleva biología, porque no lleva medicina, o sea, porque no lleva nada de esa parte. Y entonces ese tipo de gerontólogos pues son buenos, pero son buenos en su área, que es la parte social exclusivamente, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, porque los que tenemos la experiencia o la formación de la gerontología holística, es decir, la parte biológica, sí tenemos más conocimiento de esta parte, ¿no? O sea, de como tú dices, de ver en la raíz del envejecimiento, de cómo podemos, incluso como a nuestros pacientes, qué recomendar, ¿no? Para que, como decía Karina, de pronto lo que el cambio de hábitos, el cambio de alimentación, el cambio de todo esto, ¿no? Entonces, mientras a los gerontólogos holísticos, digamos, llevamos materias como nutrición, biología y todo esto, los sociales pues no llevan nada de eso. Entonces, sí Claro. hay dos tipos de gerontólogos, ¿eh? Sí, eso es lo que yo quería también ver. Entonces la cuestión es de que el problema es los sesgos. Esos sesgos a veces representan un problema, ¿no? Por Una persona supuesto. es psicogerontóloga y se ha especializado en eso. Entonces, para mí la cuestión, o sea, que se plantearía aquí sería que todos los que aborden la gerontología, sea gerontología social o psicogerontología o por lo que fuere, todos deberían tener por lo menos cursos Claro, de, claro, de sí. biología del envejecimiento para una comprensión plena del envejecimiento. Si no, comienzan a idealizar, comienzan a crear conceptos ideológicos gaseosos que terminan siempre con problemas conceptuales, ¿no? Que no se entienden, la Exactamente. verdad. Y eso por eso es, pues, porque no entienden la raíz, no están comprendiendo eso, no Ujú. están pisando tierra, como se dice, y ya están comenzando ya a pasar por encima, ya no sé Sí, qué. y sabe, Luigi, que incluso cuando entra todas estas teorías de de la oxidación, de todos los factores que nos generan oxidación y que deterioran y envejecen. ¿Por qué? Porque matan la célula y le bloquean su capacidad de regeneración y reparación. Entonces, al morirse, pues obviamente ya no vamos a tener colágeno, ya no vamos a tener una piel elástica, ya todo esto viene y cae. Pero cuando nosotros hablamos de esos cambios oxidativos a nivel orgánico,
pues por eso es importante hacer ver a la persona de por qué consumir algún suplemento Claro. antioxidante, ¿por qué? Porque eso ya está demostrado y de esto han hecho estudios donde se han puesto marcadores a nivel celular dentro de las personas, se ha encontrado cómo se queda paralizado la que solo se colocó placebo y la que se quitó el oxidante y la que se puso un suplemento, cómo se reactiva, y eso viene donde se ve todo lo que utilizan, incluso de alguna manera, que a veces también lo exageran, pero quienes usan el hecho de cambios a nivel de piel para para acciones de belleza, para disminuir que la arruga, que retener líquido, que hacerlo, pero justo viene dándose dentro de todos esos procesos oxidativos que son parte de lo biológico. Y por eso es fundamental el ver la importancia de cuidar el medio ambiente, de mejorar la calidad de alimentos que consumimos, de regresar al orgánico y quitar toda la parte que consumimos de química dentro de todo lo que trabajamos, pero sí hay mucha evidencia científica de todo ese cambio celular que se da, pero hay Claro. que comprender porque no se quiere ver, porque es Pues, más fácil, como tú dices, es más cómodo. No me meto en problemas ni conflictos. Sí, sí, claro, claro. porque sí, es lo que, porque ese es el tema, como yo digo, el problema de los sesgos, que es muy común en ¿no? en la actividad profesional, entonces hace que las personas no tengan un conocimiento integral, completo, una comprensión plena de lo que es el proceso de envejecimiento. Y eso para mí me parece algo terrible, ¿no? Porque se supone que gerontología, o sea, estás eh, con un título de gerontología o con una maestría en gerontología, y entonces que no comprenden cómo es el proceso, de dónde se inicia el envejecimiento, y comienzan a hacer sus idealizaciones, sus conceptos ideológicos, ¿no? O sea, de acomodo a la realidad. Una vez me acuerdo, yo también hablé con un gerontólogo social, que yo le dije que yo no creía en eso de que la vejez comenzaba a los 60 años. Me dijo, no, pero déjalo ahí, porque no vaya a haber problemas con las personas mayores, que le van de repente que les van a bajar los derechos. Ay, bueno, pues yo voy a decir una cosa bien claro, ¿no? El conocimiento es el conocimiento y punto. O sea, no se trata de que yo voy a decir cosas acomodaticias. Ese es un ejemplo de lo que yo llamo lo acomodaticio, es decir, las teorías del acomodo. Vamos a decir mejor que empieza a todos a los 60 años para que todos estén contentos y le vamos a hacer las políticas públicas y ya está. No, o sea, esas cosas ya se dan bastante, pero la realidad pues es otra. Entonces, por eso es que voy a seguir insistiendo con el tema del cuestionamiento de la vejez, y lo voy a reafirmar, que todas las etapas de la vida hay totalmente heterogeneidad, diversidad, en todas las etapas de la vida. Es más, del inicio del envejecimiento también es heterogéneo. No es cierto Por que supuesto. Y todo es como, heterogéneo. así es, Luigi, y como dijo Karina, y depende, incluso hay heterogeneidad de región a región, de familia a familia, o sea, no podemos generalizar ¿Están de acuerdo? cuando Claro, hay tanta diversidad, incluso claro. en un mismo país, ¿no? Claro, sí, es verdad. En el mismo país, claro que pasa de un habitante de la selva a un habitante de la costa, tienen otras culturas, tienen otras Por lenguas, supuesto. todos, todo es diverso. Y por eso es que cuando veo estas personas que hablan, que se expresan de ese modo, y encuentro falta de lógica en lo que están manifestando, porque aquí, mira, si nosotros, lo que estamos hablando acá, ¿no? Simplemente son cosas lógicas, son cosas que nosotros estamos cuestionando en base a argumentos lógicos, simplemente, ¿no? Porque si queremos buscar más pruebas, las vamos a encontrar, porque estamos ahí, en esa línea, ¿te das cuenta? Vamos a encontrar, vamos a seguir buscando y vamos a encontrar. Entonces, cuando la persona ya está en el proceso de envejecimiento, va a haber mucho más células senescentes, ¿no? Y por lo tanto, estas células senescentes van a estar ocupando espacios, es lo que le llaman, los biólogos le llaman también células zombies, porque están Mm, ahí, pero no, ya no funcionan.
ya no funciona, hizo que causa también alteraciones también en la salud. Y claro. cuando, sí, y estabas hablando de, entonces, ahorita no me acuerdo, pero un tema bien interesante que ustedes, estaban hablando también ustedes de las enfermedades que muchas veces se vinculaba con la vejez. Por ejemplo, las famosas enfermedades de la vejez, que era como una etiqueta, ustedes recuerden eso. Cuando Ujú, en realidad estas llamadas enfermedades de la vejez se dan en el proceso de envejecimiento, pero no necesariamente por tener más de 60 años. Ya sabemos, diabetes, hipertensión y una serie y la artrosis también puede tener una artrosis, atleta de claro. competición, se lesionó Ujú, y a raíz de eso se le formó una artrosis. Así ocurre. claro. Al Ujú, tenista el codo, ¿por qué? Por eso, por su deporte que practica. Entonces, no, hay una serie de prejuicios también con respecto a eso, ¿no? Entonces, todavía se supone que ya las personas que están dentro del ámbito gerontológico ya no deberían tener esos prejuicios, absolutamente. claro. Pero cuando comienzan a generalizar, yo creo, ahí descubro yo que todavía no evolucionan lo suficiente. Cuando comienzan a generalizar, cuando comienzan con esos artículos que yo veo a veces, ¿no? Acá los perfectos celulares para las personas mayores, ¿no? O sea, ¿por qué para las personas mayores? Tiene que decir personas mayores, es que tiene que ser específico. Tiene que ser específico. Cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando de una diversidad tan grande que si no eres específico, eres un edadista, es la verdad. Porque vas a Sí, comenzar a claro. decir, ya, como yo veo que hay bastantes personas mayores que se caen, entonces yo voy a suponer que todas las personas mayores paran cayéndose. Eso es lo que voy a pensar, ¿no? Entonces, eso es la manera como deberíamos enfocar ya nuestro. Más bien, bueno, ya creo que la conversación está muy buena. eh, Mm, y bueno, el próximo, ¿verdad? Karina, dime cuál es el nombre, ahorita no lo tengo acá, pero cuál es el tema que vamos a abordar, que también va a estar bueno, muy bueno. Después ya tratamos contigo también, Judith. Tu tema, anda más bien viendo, de repente ya tienes, me pasas la voz sí. para... Ujú, Entonces, en estos días también hemos estado, a través de los programas, también hemos estado enfocando estos temas, así un poco polémicos, y como a la gente siempre le voy a decir, no temas ser considerado polémico, no temas. ¿Por qué? Porque ahora la gerontología está en revisión ahorita, y así que por lo tanto no temas, no temas a eso. Vamos a ver aquí. Centros para promover el envejecimiento saludable. Ajá, ya, muy bien. Ujú, Claro, eso tenemos también que revisar cómo debe ser ese, ¿no? Ese esquema, ujú. cómo se debe desarrollar. Ahora, vamos, ya, sí. Martes 18, o sea, mañana, sí. Vamos a tejer el tema vejez y persona mayor, una revisión conceptual. Después, algo que es una pregunta. ¿Todas las transformaciones de la vida son parte del envejecimiento o estamos idealizando el envejecer? Es una pregunta, ¿no? Que mañana vamos a responder. Y posicionamiento e información gerontológica que trata sobre las redes sociales. Y de información, ese es el día de mañana. El miércoles tenemos un conversatorio que es aporte de la empresa privada en la promoción del trabajo gerontológico, con la participación de dos empresas peruanas, Huidomi, Casa de Reposo Sante, y el Instituto Gerontológico Cubillo Guillén de México, que es del doctor Marco Antonio Cubillo. Entonces, ellos, esta es la segunda vez que hemos hecho, la vez pasada hicimos con la OIPA, ¿no? De Katia Sevilla y otras dos ujú, empresas peruanas que lo hicimos anteriormente. Y yo creo que también hay que darle un espacio y ver los enfoques que la empresa privada tiene, ¿no? claro. Así que, y, ya sabemos también que el próximo mes también tenemos el conversatorio, ¿no? El Conversatorio de encuentro coordinadores. de todos los coordinadores de la central. Eso va a ser un evento muy bonito, muy interesante. Así que ya nos estaríamos viendo pues en estos días. Entonces, para seguir adelante con vanguardia gerontológica. Adelante. No, verdad que he estado, antes de cerrar, decirles que sí, efectivamente, a través de las redes sociales, sobre todo el LinkedIn, eh, están
mirando bastante el tema. Hay mucha gente que ya está interesada ya en los temas que estamos abordando desde Vanguardia Gerontológica y en general de la central también. Así que estamos en ese sentido yendo por buen camino. Estamos en buen camino. Así la, sí. Bueno, ahora sí ya nos despedimos, Judith. Entonces, Gracias, sí, gracias, Luigi, gracias, hasta, Karina. hasta el próximo. Descansen. Mucho gusto. Gracias.